ejercicio les pedía calcular el prealargamiento de la armadura pretensada y determinar si la pieza es segura en el estado último utilizando las fórmulas propuestas por la norma ACI. Y su ejercicio era una viga T. Eso era con el procedimiento tradicional, digamos, ¿no? El diseño por tensiones admisibles, entonces. Eso no es LRF, no es factores de carga y resistencia. No, es ACI. No, pues, pero ACI también trabaja con factores de carga y resistencia. Compara una ecuación con todas las cargas y sus factores con las resistencias, eso en estado de resistencia. Y en estado de servicio se usa la misma ecuación, pero bajo valores admisibles. ¿Qué quiere decir? Se calcula la deformación con las cargas correspondientes al estado último y se verifica con las deformaciones admisibles, por ejemplo. De acuerdo al tipo de elementos estructurales están dados los valores admisibles. Eso sería, digamos, deformación. Lo mismo con fisuración, ¿no? Bueno, pero tenemos tiempo todavía para ver, ajustar eso. Lo que les preguntaba es cómo les está yendo, ¿no? Y no sé, hay otras. ¿Quiénes van a participar de la clase? Ingeniero, disculpe. Adelante usted. Respecto a la anterior clase, hicimos un ejercicio, ¿no? Así, bueno, hicimos dos. Y el segundo ejercicio nos pidió que verifiquemos verifiquemos la eficiencia de la sección, viendo lo que era el rendimiento y las distancias nucleares. ¿Ya? Bueno, ese ejercicio se lo mandé a su privado y Correcto. resulta que nos dio, bueno, me dio al menos un factor de eficiencia de 0,45. O sea, está dentro del rango de una pieza de hormigón pretensado, pero como está muy próximo, ¿no? Bueno, daba un poquito menos de 0,45, entonces eso podría indicar que la pieza es pesada, ¿no? No tanto. Está como no está diseñada completamente, me parece que va bien el diseño, pero no está ajustado. Así sería. Hay todavía capacidad. Lo que pasa es que la pieza, si ustedes observaron los valores de las tensiones, los valores de las tensiones están todavía por debajo bastante por debajo de los valores admisibles. Entonces, Flores Salvatierra, tampoco. ¿Perdón? ¿A dónde se fue? ¿Y quién te ha dicho que la luz? ¿No? Flores no está, ¿no? García Cruz. García Quispe. Presente, ingeniero García Quispe. González Campo. Guarachi, Neisa. Presente, ingeniero. Gutiérrez Romero, Raúl. Presente, ingeniero. Jiménez Bonilla. Jiménez Flores. Presente, ingeniero. López Cayoja. Presente, ingeniero. Mamani Yucra.
se están perdiendo lo mejor de la clase. Martínez. Presente, ingeniero. A ver, Martínez Rosario, ¿no? Sí, ingeniero Rosario. Menacho. Presente, ingeniero. Meneses. Flores Sebastián. Mogro. Mollo. Presente, ingeniero. Navarro. Orellana. Presente, ingeniero Orellana. Parada Arroyo. Paz Peralta. Presente, ingeniero. Pérez León. Presente, ingeniero. Pérez Salazar. Presente, ingeniero. Pérez Salazar. Sí. Pessoa, ¿estás con tu audio? Desactivarlo, por favor. Es que causa distorsión. Pérez Salazar está, ¿no? Sí, ingeniero, presente. Ya. Pessoa, ya te puse bien. Asistencia. Piritawi. Piritahuari. ¿No da tu audio? Disculpe, ingeniero, hace rato me llamó, pero mi audio de mi computadora no da, creo que no me escuchó, así que tuve que entrar por mi celular. Piritahuari. No, Meneses Flores. Imagínate, vos no tienen ni conexión. ¿Cómo será que van a participar en la clase? Ingeniero. Presente. Ahí se notan las conexiones en la clase. Y pedías, Presente, ingeniero. Quispe Hayasa. Presente, ingeniero. Rivero Campos. Presente, ingeniero. Rodríguez Dávila. Presente, ingeniero. Sánchez Esteves. Está pasando ahorita, le han pasado. Está entrando recién Valdés. Rodríguez Dávila. Presente, ingeniero. Ingeniero, disculpe, me anotó. No da Sánchez miedo. Esteves. Sánchez Esteves. Saucedo Saldaña. Taborga. Presente, ingeniero. La vi por ahí a Taborga. Sí, estoy aquí. ¿Ya despertó? Presente, le dije. Ah, ya, gracias. Vía Villarruel. Presente, ingeniero. Ok. Bien, la parte aplicativa del método y los procedimientos para hacer el análisis de la pieza en rotura. Yo digo análisis porque en pretensado hacemos diseño en servicio y verificamos en estado último. Disculpe, ¿Ya? ingeniero. Entonces lo que se hace es un análisis, una verificación del estado límite de resistencia o estabilidad. Por favor, me confirman si la presentación ya aparece.
Sí, ya está compartiendo. Ya, ok. Entonces, primeramente lo vamos a ver el método ACI y luego no sé qué pasa, no me da la pantalla completa. No me da el modo presentación. Ingeniero, disculpe, una consulta, ¿me anotó en la lista? Por favor, ya no me interrumpas, ya de último te hice entrar, lógicamente. Pero si no, yo ya estaba listo, solo que tuve que volver a cargar la página para que me diera mi audio. Ya, bueno, ya te anoté. Gracias. Ya estamos sobre el tema, ya, por favor. Bien, como ya se indicó, es posible estimar la capacidad resistente de una viga pretensada mediante los mismos procedimientos desarrollados para las vigas comunes de hormigón armado. Pero hay que tomar en cuenta dos diferencias fundamentales. ¿Cuáles son? Esto que ya lo vimos cuando hicimos el tratamiento de los materiales en la unidad 2. La forma diferente de la curva de esfuerzo de formación unitaria específico para el acero. Comparando con las barras comunes de las armaduras de hormigón armado, ahí se observa que los aceros parapretensados no tienen el escalón de fluencia. Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda es la deformación unitaria inicial debido a la fuerza final de pretensado, que lógicamente ya está presente en el acero pretensado, porque si yo voy a cargarlo, la pieza, ¿no? Y ya se aplicó, ya sea por un sistema u otro, la fuerza de pretensado final, ahí hay entonces una deformación unitaria inicial provocada por la tracción del cable en el momento que se pesa, digamos. Y si empiezo a aumentar carga, lo primero que sucede también es la descompresión del hormigón. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que una vez que se descomprime el hormigón, la pieza trabaja como una pieza de hormigón armado común, ¿no? Aumentando las cargas y de ahí posteriormente yendo a la rotura. Entonces, yo aumentaría una para que veamos el análisis y las ecuaciones para el cálculo. Esto que es importante, digamos, ¿no? A ver, esto es esto. En hormigón armado, ustedes, cuando van a diseñar, ¿por qué diseñan? Pero se puede de manera casi directa, digamos, ¿no? Porque ustedes tienen la tensión de rotura del acero, que es el límite elástico. En hormigón pretensado eso no se tiene. Este diagrama lo hemos visto en la clase anterior. Fíjense, ¿qué habíamos dicho? El acero en rotura, en la falla, es FPS, digamos. Y como pueden observar, empiezas con buena adherencia, esto está por debajo, o está en el intervalo entre el escurrimiento y el valor de rotura del acero. Aquí tienen todas las etapas de carga, la descompresión, el agrietamiento, pasar toda la zona de servicio de la pieza, seguir aumentando la carga y el acero va a fallar, ¿no es cierto? Ese valor está marcado aquí y arriba está el límite, que es la rotura del acero de tracción en el ensayo en laboratorio. Entonces ese valor nosotros no tenemos. Si ustedes observan en hormigón armado, ustedes no trabajan con un valor mayor en los diseños que el límite elástico. ¿Por qué? El límite elástico, pues ya las armaduras están escurriendo, ¿no es cierto? Y ahí las deformaciones unitarias específicas se disparan, pasando los valores que corresponden al límite elástico. Entonces no hay tensión que se pueda trabajar por encima de ese valor en hormigón armado. Eso no sucede en hormigón pretensado, como pueden observar. Y aparte de eso, ese valor no lo conocemos. Entonces, normalmente diseñamos bajo estado de servicio y verificamos en estado de rotura, digamos. Entonces, el primer problema que tendría es yo determinar cuánto es FPS. Eso para piezas con adherencia, con buena adherencia, con excelente adherencia.
Si la pieza son un cable no adherido, el valor está por debajo del límite de descubrimiento. Así trabaja la armadura en los sistemas postezados no adherentes. ¿Está bien? Entonces, aparte de esas dos puntualizaciones que habíamos hecho aquí, ¿no es cierto? Referente a los métodos, los procedimientos desarrollados para las vidas comunes, hay que tomar en cuenta eso más. O sea, yo diría que son 3 cosas. ¿Ya? Bueno, la teoría dice que son 2. Yo pondría una más. Es esa del acero, que es importante y es determinante en el proceso de cálculo, en el proceso de diseño, diría, en general. ¿Ya? Bien, siendo así, entonces vamos a hacer la verificación, el análisis de una pieza en rotura. La notación aquí y la nomenclatura de la sección con todos los parámetros que intervienen, los tenemos aquí, ¿ya? Primeramente. Y da la excelente coincidencia, se usa exactamente la misma notación en el procedimiento dado por Aston. Como ya conocen, A sub PS es el área del acero pretensado, la armadura pretensada. FPS, acabamos de decirlo, es la tensión media en el acero pretensado a la resistencia nominal a la flexión. ¿Qué quiere decir? Vamos a calcular la capacidad resistente de la pieza de hormigón pretensado y el valor que corresponde a la tensión con la que falla el acero. Por eso dice a la resistencia nominal. dP es la altura útil de la armadura pretensada, A sub S es la armadura de tracción no pretensada, FY el límite elástico, DS la altura útil a la armadura de tracción no pretensada. Puede haber también una armadura suplementaria en compresión, está llamada como A' sub S, y el correspondiente límite elástico, tensión de fluencia en compresión. Y estos otros parámetros. D' sub S es la que corresponde a esa armadura. Distancia al borde superior, comprimido, al centro de gravedad de esa armadura, ¿no? En la vertical. F'C, conocen, B es el ancho, aquí fíjense bien, B es el ancho de la cara comprimida y BW es el ancho del alma. Estamos considerando en general la pieza más común que podríamos verificar. En la propuesta para las ecuaciones están todos los casos. Entonces, fíjense, B es el ancho de la fase comprimida y BW es del alma. Perdón, ¿no? ¿Está bien? Beta 1 es el factor para el diagrama de tensiones rectangular. Ustedes saben que la altura del diagrama de tensiones equivalente, uniforme, es justamente el producto de beta 1 por C, siendo C la profundidad del eje neutro. HF, la altura del ala comprimida, y Rho sub P es el porcentaje de acero pretensado de la viga, es como una cuantía geométrica, digamos, de la armadura pretensada. O sea, sería eso, sería A sub P dividido B por dP. ¿Ya? Entonces aquí lo tenemos. ¿Ya? Esta es la sección, tiene 3 armaduras, están ubicadas con sus diferentes posiciones. Al centro de gravedad está la profundidad del eje neutro. En el diagrama siguiente vamos a mostrar ya los otros detalles. Pero estas son las dimensiones generales, ¿no? Con los parámetros. Y aquí tenemos ya incluido el diagrama, ¿no? En rotura, una pieza trabaja de manera similar a una pieza de hormigón armado con tensión 0,85 F'C en el hormigón. ¿Ya? La profundidad está dada por A igual a beta 1 por C. Y ahí tenemos todas las fuerzas que están actuando en el momento de la falla. A' sub S por F'Y es la fuerza en compresión dada por la armadura superior,
¿no? La fuerza resultante en compresión dada por el diagrama del concreto en la sección, en la zona que está comprimida la pieza. Y en tracción, las dos armaduras provocan dos fuerzas de tracción, ¿no? A sub S, FY es la de la armadura traccionada no pretensada, y la A sub PS, FPS, la provocada por armadura pretensada, que esa sería la principal en nuestro análisis, ¿no? Bien, entonces, para las piezas en general, el análisis viene basado en condiciones de equilibrio, por un lado, y la compatibilidad de deformaciones, ¿ya? Que no es nada raro para ustedes, no es nada desconocido. En la teoría del hormigón armado, si ustedes observan eso, si lo sacan, la fuerza pretensada es exactamente de la pieza que ustedes analizan. ¿No es cierto? Entonces, por equilibrio de fuerzas, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, esa condición se mantiene incluso en la rotura de la pieza. Sería entonces, analíticamente, estas fuerzas que les he marcado, ¿no es cierto? 0,85 F'C por beta 1 por C BW sería dividiendo, ¿no?, en dos secciones la zona comprimida. Esta parte que tiene, agarra parte del alma, y esta otra que está aquí, 0,85 beta 1 F'C B menos BW, son estas dos alitas que están en los lados, y su espesor es HF, eso multiplicada por la tensión con la que está trabajando en el hormigón, que es 0,85 F'C, ¿no? Y beta 1 es el valor que queda, digamos, ¿no?, del valor que estaba multiplicando en la ecuación de las fuerzas del concreto. Y las de tracción, ¿no? Las de tracción sería A sub PS, FPS, más A sub S, FY, son estas dos. Y aquí las del hormigón son estas dos, y esta la del acero en compresión, que es A', F'Y. De esa ecuación despejamos la profundidad del eje neutro, que es C, ¿no? C sería entonces A sub PS, FPS, más A sub S, FY, menos A' sub S, FY, menos 0,85, estas están trabajando en el sentido contrario, ¿no es cierto? Estas tienen negativo porque van para el otro lado para calcular C. Y en el cociente tienen 0, en el denominador 0,85 beta 1 F'C por BW, ¿no? Está sacado de esta parte. Esa sería la ecuación de acuerdo a la normativa ACI para determinar la profundidad del eje neutro, y también vamos a trabajar determinando el momento nominal. El momento nominal sería justamente la capacidad resistente de la pieza a la flexión. En gasto RFD, ese momento, o en el ACI con factores de carga, ese valor momento nominal multiplicamos por el factor de resistencia y obtenemos la resistencia última o la resistencia de diseño. ¿Ya? Resistencia, no carga. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos. El momento nominal, ¿no?, es el brazo de palanca multiplicado por la fuerza. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, A sub PS, FPS, la del pretensado, al centro de gravedad donde está aplicada la fuerza resultante de compresión, sería dP, es esta, menos la mitad de A, ¿no?, A medio. Eso sería la del acero pretensado. La armadura traccionada sería A sub S, FY, D sub S menos A medio. Sería esta, ¿no? De S le resto A medio y tengo el momento resistente. Y la de la armadura en compresión resta, ¿no? Resta sería el producto del área por la tensión con la que trabaja en compresión. Ustedes saben que el acero tiene un diagrama simétrico tanto para las tensiones de tracción como compresión. Pero si eso trabaja con valores muy elevados, hay que ver con cuánto trabajaría F'Y, lo conocen de hormigón armado, ¿no es cierto?
Eso sería A medios menos D prima. Esto es D prima, la distancia al centro de gravedad de esa armadura. ¿Qué nos falta? El de la compresión. Eso sería 0,85 F'C, beta 1, B menos BW, son las alas, ¿no? Descontando el ano. Por HF, su espesor, ese es el área. El brazo de palanca sería A medios menos HF medio. Eso sería. Ahora, ustedes pueden observar, aquí hay un valor que dice en la ecuación FPS, tensión media en el acero pretensado a la resistencia nominal a la flexión. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación hay un valor que no conocemos, que es este. En esta ecuación hay otro valor que no conocemos. ¿Ya? Entonces tengo que ir a través de un procedimiento que tenga que determinar primeramente el valor de FPS. FPS está dada por esta expresión. Si ustedes observan, es la tensión de rotura del acero en el ensayo a la tracción, multiplicado por todo este término que está bien estudiado mediante pruebas, mediante ensayo y trabajo de investigación, tanto por Astos como por ACI. Pero hay una cosa importante, ¿no? Esta ecuación es válida para elementos con cable, piezas con cables adherentes y buena adherencia. ¿Ya? O sea, yo les había mostrado ese grafiquito y les decía que para cables adherentes está por encima del valor de descubrimiento. Para no adherentes, ese valor está por debajo. Es más, está limitado por la tensión de descubrimiento convencional del acero pretensado. ¿Y qué más? Esto también es importante. Siendo FSE la tensión efectiva del acero pretensado, lo que le hemos llamado sigma P infinito. Nosotros en la teoría, ¿no es cierto? Es la tensión en el acero descontando las pérdidas. Pero es tensión de trabajo bajo carga de servicio. No es la admisible, ¿no? Aquí por eso dice efectiva en el acero pretensado después de que han ocurrido las pérdidas, pero con la carga específica de esa pieza. No es el valor admisible, ¿ya? En servicio. Ese valor en piezas normales tiene que ser mayor o igual a 0,5 el valor de rotura del acero. En vigas normales trabajamos con valores superiores a 0,6, ¿ya? 0,65, 0,67 hasta 0,7 el valor de rotura, ¿ya? No habría problema, ¿ya? Pero hay piezas en particular en las que puede trabajar el acero por debajo de 0,50. Los tirantes pretensados, por ejemplo, trabajan con 0,4 en el diseño, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones no serían válidas para eso, ¿ya? Hay que trabajar con otra teoría, ¿ya? Esto es para piezas que llevan básicamente los cables internos, ¿ya? Y tendría entonces eso por 1, digamos, y menos este término que es un factor que vamos a calcular. Ese factor es gamma P dividido beta 1 por todo lo que está en este corchete. Y entonces ustedes, fíjense, se dividen en dos, ¿no? Uno que está entre las llaves y el otro que está entre los corchetes. Lo que está entre los corchetes es Rho sub P por FPU dividido F'C. Estas son las resistencias del acero y del concreto, multiplicado por la cuantía, ¿no? Más la relación entre la altura útil total pretensada, efectiva, D, dividido la altura útil pretensada. Y esto serían las cuantías mecánicas del acero en tracción y el acero en compresión normal. ¿Ya? Hay una cosa importante, eso lo tenemos aquí, por si acaso, ¿no? Para que no se pierda, ¿no? W A sub S dividido B de S. Para que sea mecánica, es el cociente entre la tensión del acero y la tensión del hormigón. ¿No ven? Ustedes eso lo conocen de la teoría del hormigón armado. Pero fíjense, es B de S. W' es A' sub S, B de' sub S. Por F'Y dividido F'C. Y para el acero pretensado ya lo indicamos.
¿no es? Entonces, y otra cosa importante, esto tiene que ser mayor o igual a 0,17, con D' menor o igual a 0,15 dP. Si D' es mayor, no se toma en cuenta en la ecuación. Estamos hablando de este término. ¿Ya? A ver, aquí. Esto hay que tener cuidado. D' no puede ser mayor a 0,15 dP, que es esto. ¿Ya? Se hace 0, si es que no contribuye. ¿Por qué? Porque ustedes observan el diagrama lineal de tensiones, si esto está muy abajo, está llegando al eje neutro, pues ya la deformación unitaria específica, ¿no es cierto? Es bajísima, ¿no? Quiere decir que el acero está trabajando muy por debajo de su límite elástico. Y si lo hace trabajar en rotura, no me va a servir. ¿Ya? Por eso, esta limitación, ¿no? Y entonces tengo FPS, con FPS ya yo puedo calcular los dos parámetros que tengo que determinar, que son las dos primeras ecuaciones, ¿no? C y MN, que es el momento nominal. Ahora, este parámetro gamma P está en función de la relación, el cociente entre la tensión de escurrimiento y la tensión de rotura del acero. Fíjense, cuando esto es mayor a 0,80, igual es 0,55. Si esa relación es mayor o igual a 0,85, esto es 0,40. Y si es mayor o igual a 0,90, esto es 0,28. Si ustedes observan estos valores con este coeficiente, podrían encontrar de que la relación cuando es mayor a 0,85, esto corresponde esto corresponde a el de 0,80 estaría para barras corrugadas, acorde a los aceros de pretensado. Mayor a 0,85, aquí estarían las barras lisas y los aceros de relajación normal, con esa relación, 0,85 mayor. Y esta mayor o igual a 0,90 serían los aceros de baja relajación. Si ustedes se acuerdan, nosotros en las clases de armadura para pretensado, ACI, y en realidad ellos trabajan con la norma ASTM, tiene dos clases de acero y dos clases de barra. Las barras son lisas, ¿no? Tipo 1, y las tipo 2 son corrugadas, no es más, con su capacidad resistente. Y los aceros son aceros de relajación normal y de relajación baja, y ahí son dos también, ¿no? Los grados 250 y 270, no hay más. ¿Cuáles son? Son sus aceros los americanos. Por supuesto, ellos estudian sus cosas, ¿no es? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos acomodamos, nos adecuamos al tipo de acero y lo metemos ahí. Las especificaciones de la norma brasileña en realidad tienen hay como 5 tipos de acero para pretensado, ¿no? Y se acomodan. Incluso ahora fabrica uno más alto todavía que esas que tiene AST, como hemos visto en la clase de la unidad 2. Entonces, con esos parámetros y esta ecuación determinamos para cables adherentes el valor de FPS. Si hay alguna duda, por favor, no hay problema, me interrumpen, ¿ya? Eso es para cables adherentes. Para cables no adherentes se separa en dos tipos, ¿no? Los que están con relación de luz, altura menor o igual a 0,35, la ecuación para calcular la tensión sería FSE más 70 más F'C dividido 100 ρ sub P. Y con esta limitación. Tiene que ser el menor de estos dos valores. Porque si es una resistencia, yo tendría que trabajar con el menor. Ese FPY, que es escurrimiento, o la tensión
bajo carga de servicio, FCE más 420, el menor de estos dos valores. ¿Ya? Esto es, por si acaso, les vuelvo a repetir, es sigma P infinito, ¿no? O sea, necesito saber cuánto es sigma P infinito. Tensión en el acero, ¿no ven? Bajo carga de servicio. Ya sabemos cómo calcular, ¿no? Eso es para cables no adherentes con relación L a su altura menor a 0,35. Y para L sobre H mayor a 0,35, la relación es otra, ¿no? Fíjense, en esta es más 70 y F'C 100 ρ sub P. En esta es la misma, pero F'C 300 ρ sub P. ¿Ya? Y la limitación también es otra, ¿no? FPY o FPSE más 210. ¿Dónde estarían las? A ver si alguien lo observa. ¿Dónde estarían las losas potenciadas con cables no adheridos? ¿En cuál de estas relaciones? Ingeniero, disculpe, esa relación de luz sobre altura, ¿no sería al revés? Altura sobre luz. Por eso le digo, ¿dónde está? Hay menos y hay más. Ahí está. Menos y más. Por eso les pregunto, ¿dónde estarían las losas de edificación, por ejemplo? Estarían en el que es más. Más, ¿no es cierto? Aquí. Estarían aquí, ¿no? Aquí estarían las vigas altas, digamos, ¿no? Eso. Bien. Y esto creo que ya se los comenté, pues miren, ACI trabaja con el valor gamma P o también ρ sub P, pero el que controla más es el gamma P que está acá, fíjense, este valor. Estoy refiriéndome a este valor. ¿Qué pasa con gamma P? Hay tres valores diferentes según la relación escurrimiento-rotura. Y aquí está justamente el comentario que lo hace ACI, ¿no? Eso refleja la influencia de los diferentes tipos de acero en el valor de la resistencia a la tracción. Es lo que le decía, ¿no? Cuando esto es igual o mayor que 0,85, es para barras de pretensado de alta resistencia, ¿no? Y las tipo 2 son las corrugadas con mayor o igual a 0,80. Y para cables, mayor o igual a 0,85 es de relación normal. Entonces, este 0,85 que yo les indicaba, con este otro que es para cable, los dos están en mayor o igual a 0,85. Y el otro que es mayor o igual a 0,90 es para alambres y cables de baja relajación. Eso muestra por un lado ya. Y esto que es importante también, ¿no? Con la inclusión del término W' en el cálculo por parte de ese ACI, antes eso no estaba, por si acaso, ¿no? Se refleja el mayor valor de FPS, ¿no? Cuando se coloca armadura de compresión, digamos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando este término, que es lo que está en la llave, es pequeño, la profundidad del eje neutro también es pequeña. Entonces, la armadura de compresión no desarrolla su resistencia a la afluencia. La ecuación se vuelve no conservadora y hay que tener cuidado si la aplico o no, digamos, ¿no? Esto LFD recomienda que cuando sucede eso se trabaje con la tensión, se calcule la tensión real en el acero que está trabajando en compresión. ¿Cómo harían para calcular eso? ¿Ustedes conocen de hormigón armado? ¿Cómo harían? A la hora de... ¿Ah? Bueno, en hormigón armado, si se tenía armadura de compresión, a la hora de calcularle el momento, se lo tenía que tomar en cuenta también esa tensión, esa fuerza que generaba la armadura en compresión. Por eso, pero
Está trabajando, digamos, correcto, pero está trabajando con un valor menor que F'Y. ¿Cómo haría para calcular entonces la tensión real, Fy? O F' sub S, arriba. ¿Cómo haría? Se podría ver en el diagrama de tensiones, pero en el estado último ya no es una ¿Cómo? Pues el tensión. diagrama de tensiones es Es lineal uniforme. ya. Sí, En ya toda no. la profundidad del eje neutro y todavía bajado al valor A por beta 1, la tensión es uniforme, es media ahí. Sí. No hago nada con eso. ¿Cómo encuentro? Ahí yo tengo 0,85 FCD, FY, F'C, uniforme en toda la altura de la zona comprimida. Sí. Con las deformaciones, ingeniero. Correcto. Por lo menos hubo alguien. ¿Cómo? Pues no, lo ven lo mismo en hormigón armado, lo ven lo mismo en hormigón pretensado y no van a saber cómo calcular una tensión con la que está trabajando el acero. Por eso mismo es que no puede tomarse menor a 0,17, ¿no? Este valor está limitado y aquí lo hemos puesto, ¿no? A ver, en la primera ecuación. Aquí está. No, FPS lo hemos puesto área, este término. Hay que tener cuidado, ¿no? W menos W' por D sobre dP más este término tiene que ser mayor o igual a 0,17. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque estas ecuaciones están planteadas, este procedimiento, en función a pruebas, pues, ¿no? A escala real de viga pretensada, ¿no? Y esto último, de acá, ¿no? Esto último. Es lo que comentaba. Cuando la deformación, el valor de D' es grande, digamos, o sea, sobrepasa la mitad del espesor el hecho que pase la mitad del espesor del ala superior, ¿no? Puede ser considerablemente menor que su deformación unitaria de influencia, como que lo es, ¿no es cierto? Si aumenta. Entonces, como el diagrama es triangular, desde el eje neutro va de 0 al valor E sub C arriba, digamos. ¿No ves? Vamos bajando, y eso se va reduciendo. En ese caso, la armadura de compresión pues, no influye en el valor de FPS de manera tan favorable como la ecuación, ¿no? La ecuación, pues, está bonita, belleza, digamos, ¿no? Yo hago W', pero no, eso tiene límite, ¿no? Por esa razón es que se limita también a 0,15 de P. Yo tendría que comparar primero, calcular, ¿no? 0,15 de P y ese valor contrastarlo con el valor de HF, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta eso. De esa manera se establece el cálculo para ACI, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿qué dice Aston? ¿Cómo lo hago con Aston? La verificación a la rotura por Aston LFD, primeramente pone las hipótesis, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las hipótesis? Para armaduras de pretensado totalmente adherentes, lo mismo que hace ACI, lo separa, ¿ya? La deformación es directamente proporcional a la distancia al eje neutro, eso ya lo saben de memoria, ¿ya? Excepto secciones altas, por supuesto, hay limitación. Para tendones no adherentes o cables no adherentes, la tensión se considera como la diferencia de deformación entre la tensión en los cables, la tendón y la sección de hormigón. Porque eso se ancla, se estira, se tracciona, y lo que se deforma el cable no necesariamente es lo que se deforma la pieza, porque la pieza no está adherida. Hay que sacar la diferencia. ¿Ya? Y también hay que tomar en cuenta el efecto de las deflexiones sobre la geometría de los cables. Eso significa, con las pérdidas, determinar si hay alguna deflexión adicional. A eso se refiere. Entonces, de la misma manera, ¿no? Para cables adherentes y para no adherentes se puede determinar.
Si el hormigón no está confinado, o sea, está libre, la máxima deformación es 0,03. Si está confinado, podría trabajarse con un valor máximo, pero hay que verificar. Antes se trabajaba hasta 0,0, hasta 3,5 por mil. ¿No es cierto? Ahora, lo que quiere decir que no es a ojo cerrado lo que voy a trabajar, es decir, es sub C, 3, digamos, ¿no? Hay que ver cuál es la situación de la pieza. Y esto que también lo indica, digamos, ¿no? La tensión de la armadura se basa... ¿De cuál tensión hablaría? Se basa en la curva de tensión de formación del acero, ¿no? De ahí sale, pues, ¿no? ¿A qué tensión se refiere? Aquí dice, la tensión de la armadura se basa en una curva de tensión de formación, digamos. Se está refiriendo en el estado límite de resistencia al valor FPS, pues, ¿no? Con el que va a fallar el cable en tracción, pero en la pieza, a esa se refiere. ¿Ya? Y esto también, que lo conocen muy claramente, la distribución rectangular de las tensiones, ¿no? La relación natural entre la tensión y la deformación se puede considerar suficiente por un diagrama rectangular equivalente de tensiones, que es el que estamos mostrando aquí, ¿no ves? De compresión con el valor 0,85 F'C, ¿no? En una zona limitada por los bordes, que hicieron en toda esta parte, así, ¿no? Y una recta paralela al eje neutro. El eje neutro está así, la recta paralela sería aquí, ¿no? Si esto es C, aquí sería esto. Entonces, todo esto es la zona o región en la que están actuando, ¿no? Las tensiones en el hormigón. Y si ustedes se fijan, sería esto en el plano y esto en la sección es como un volumen de tensiones, pues, ¿no? Como que es así. ¿Sí? ¿Estamos? Es un volumen de tensiones, pues, ¿no? En el ancho B, ¿no? Altura A, ¿no es cierto? Y valor 0,85 F'C. Ahí tendrían un volumen, ¿no? Eso es. Y ese valor, 0,85, beta 1, ¿no? Estamos hablando de este. Para hormigones, para resistencia menores o iguales a 28. Para mayores, cada 7 megapascales o 70 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Tendría que ir reduciéndose del valor 0,85, pero ese valor no puede ser menor también a 0,65. Pero a ver si ustedes hacen, ¿con qué hormigones trabajamos? Estamos en 2,80, nos vamos a pretensado a un 3,50. Estamos en 0,85, va a bajar a 0,80. Le ponemos otros 70, llegamos a 4,20. Estaríamos entonces en 0,75. Si trabajamos con alerta ya ahí, ¿no? 4,20, ¿dónde voy a usar? 3,80, donde están los mayores agregados, digamos, ¿no? La zona andina, agregado proveniente de roca ígnea, ¿no? Y si trabajamos con 4,90 le bajamos otros 5, estaríamos en 0,7. Hormigón 4,90 para nosotros no es tan económico, ¿no? ¿Dónde vamos a pillar los agregados? En Santa Cruz es imposible hacerlo, ¿no? Tendría que hacer otro tipo de hormigones de alto desempeño. Entonces, y el límite es 0,65, ¿no? ¿Qué muestra esto? Que si es hormigón pretensado con 3,50, esto no es 0,85, es 0,8, ¿no ves? Beta 1. Por eso en las ecuaciones está como beta 1. ¿Está bien? Bueno, lo conocen muy bien ese diagrama. Vamos a las ecuaciones, entonces. ¿Qué dice Aston? Para tendones no adherentes, secciones rectangulares o con alas solicitadas a flexión, y lo mismo, ¿no? FP mayor a 0,5, el valor de rotura en la tracción del acero, sigma P infinito es mayor a 0,5. Es las piezas que diseñamos, ¿no? La ecuación es más sencillita. FPS igual a FPU 1 menos K, el cociente entre C y DP. Con K, 2 por 1,04 menos escurrimiento dividido rotura. Esto lo puedo calcular analíticamente
o también me puedo ir a esta tablita. Si ustedes se fijan, este factor es parecido, no es exactamente el mismo, pero por ahí anda, ¿no? Al valor de gamma P en la ecuación de ACI. Pero los valores son diferentes, ¿no? Para 0,90, 0,28. En el otro creo que era 0,45, ¿no? Era el 0,40 el valor más grande. Aquí 0,48, ¿no? Para 0,85, 0,38 y para 0,90, 0,28, ¿no? Y propone dos ecuaciones, ¿no? Para comportamiento de sección en T, se calcula lo primero, el factor de, mejor dicho, la profundidad del eje neutro. Aquí son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Sin contar esta, digamos, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas, yo puedo calcular primero C, hay comportamiento para sección rectangular y comportamiento para sección en T. Para C, el rectangular sería este. A sub PS, FPU más A sub S, FY, menos A' sub S, F'Y. Dividido 0,85, F'C, beta 1 por B, exactamente la misma. Solo que este término ya lo cambia. ¿No ves? K por A sub PS por FPU dividido de P. Eso es para rectangular. Entonces, en sección en T es exactamente la misma, solamente que aparece este término, si pueden observar. ¿No ves? El 0,85, beta 1, F'C, B menos BW por HF, la parte de las alas en compresión y está restando, al igual que la armadura en compresión convencional. Con eso calculamos, bueno, aquí no se muestra, ¿no? Pero está sacada la norma y la norma es, ¿no? La 5731, 5732, 3 y 4. Ahí pueden ver, hay 4 ecuaciones para trabajar y eso que todavía no está el momento nominal, ¿no? Es solamente la tensión del acero en rotura, el factor K y C. ¿Está bien? Y ahí da la casualidad, los valores son exactamente los mismos, ¿no? Beta 1, C, DP, HF, BW, todo esto es exactamente lo mismo. Para elementos con tendones no adherentes, la ecuación es otra. Para la rotura del acero, entonces es el valor en servicio, FPE, más 6.300, y también las unidades, ¿no? Esto es unidades del sistema internacional. ¿Ya? Si ustedes van y observan la versión en inglés, estas ecuaciones son diferentes porque están en unidades inglesas. ¿Ya? Aquí está la ecuación, es por D menos C sobre LE y menor o igual a FPY, es lo que les comentaba. Pero la tensión de rotura con la que se trabaja en el análisis para una pieza pretensada con cables no adheridos es menor al cubrimiento convencional. ¿Ya? Y aquí pueden ver un valor LE y LI que hay que calcular, ¿no? Aparece aquí en el cociente de la ecuación. LE, para que sepan, es la longitud del cable o el tendón efectivo, digamos. O sea, todo lo que queda libre descontando todos los dispositivos que están en los extremos, que agarran el cable, hacen transición, básicamente todo lo que constituye el anclaje en los extremos, hay que restar. Y longitud de tendón entre anclaje es diferente. Bueno, ahí tenemos los demás valores, ¿no? Y están las ecuaciones, lógicamente, ¿no? Fíjense. Exactamente los términos, solamente que no aparece ¿no? Fíjense, para que vean la diferencia y no tengamos que repetir leyendo símbolos este término. ¿No ves? Ustedes lo sacan esto y tienen cable no adherente. ¿Miren? A sub PS, FPS, fuerza de tracción en el acero, fuerza de tracción en las barras, compresión en las barras,
¿no? Esto es lo que no aparece. ¿Está bien? Perdón. Lo mismo para C en sección rectangular, ¿no? Fíjense, toda la fuerza arriba, lo que contribuye al hormigón con C, y el otro término no aparece. Se puede trabajar también o obtener una primera aproximación de la tensión media. Si yo trabajo en un predimensionamiento, tranquilamente podría trabajar con esta ecuación, ¿no? No hay problema. Cuando ya esté bien diseñada adecuadamente, yo puedo hacer la verificación en estado de resistencia y entonces ya puedo determinar de manera más precisa el valor de FPS, digamos, ¿no? Y eso sería, para esto es FP más 103 en megapascales. Y como habíamos indicado, hay que, aquí incluso es más sencillo, ¿no? que en ACI. Porque si ustedes observaron en las ecuaciones, necesariamente para resolver el valor de FPS se echa mano de la ecuación de equilibrio, digamos, ¿no? De fuerza en estado último. Para llegar a una solución cerrada se debe resolver simultáneamente dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Lo notan o no lo notan? Donde está FPS y C, digamos, de manera directa. Digamos. No son conservativos ustedes, bueno. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. Vamos a los cables adherentes en ASTO. Y miren, para calcular C, yo puedo calcular solito C, sin FPS. ¿Lo observan? Aquí, ¿no? A sub PS, FPU, digamos. ¿No ves? Que este valor en ACI es FPS. Para calcular el momento, ya yo tendría esto, ¿no? Esto. Momento nominal es el brazo de palanca multiplicado por la fuerza, ¿no? No tienen exactamente lo mismo, miren. Esto establece la fuerza de tracción en el cable por el brazo de palanca. La fuerza de tracción en las barras, ¿no? Por el brazo de palanca, que es ds menos A medio. Y lo mismo para la fuerza en compresión, resta, ¿no? Sería A' sub S por F' Y por ds menos A medio, ¿no? Y esto es por la compresión en la fase superior, ¿no? Está 0,85, F'C, B menos BW, son las alas. Por beta 1, HF por A menos HF medio. Y este es el esquema general, digamos, de una pieza que tendría las tres armaduras, ¿no ven? Lo hemos mostrado cuando vimos los diagramas correspondientes con el método ACI, ¿no? Bien, preguntas. Como pueden observar, tienen a detalle para calcular cualquiera de los dos. No lo usamos para diseñar, lo usamos para verificar, ¿no? La resistencia, que es requerimiento en ambos normativos, como pueden observar. Pregunta. Ingeniero, respecto, bueno, hace un rato nos mostró del tema del factor beta, ¿no? Que nos decía que por cada 7 megapascales se le va reduciendo 0.05, ¿no? Hasta correcto. Llegar a un límite de 0.65. Sí, correcto, eso es. En el grupo mandé una formulita, o sea, en hormigón armado nosotros vimos una fórmula para calcularlo más exactamente el factor beta, pero pasa de que en hormigón nosotros ya empezábamos a reducirle cuando la tensión excedía los 30 megapascales, pero aquí en pretensado desde los 28, ¿no? Ya estamos reduciendo. No sería aplicable, ¿no? Sí. No sería. Estamos más bien con hormigones arriba de... Además, la especificación también, ¿no? Indica claramente qué hormigones hay que usar. No sería aplicable a nuestro caso.
Otro comentario, ¿alguien más? Sí, de hecho, con el ingeniero Tito creo que es que llevan 300, porque en hormigón 1 con el ingeniero Kia llevamos como arriba de 28. Ya. Independientemente del profesor, me parece que la normativa es clara, ¿no? Cualquiera está especificada. Por eso ¿por qué yo les muestro las dos? Porque son las dos las que aplicamos en nuestro medio. Si vamos a diseñar puentes pretensados, es con gasto LFD, de cajón. A no ser que los municipales se inventen o quieran trabajar con otra norma, digamos, porque hay que tener cuidado, ¿no? Pero si son las gobernaciones que licitan puentes, obras en las carreteras, ¿no? Como la del Uruguay, pues no, eso lo ha licitado la gobernación. Ustedes observan la especificación y para que puedan verificar, les voy a mandar una parte del texto de los términos de referencia sobre el alcance técnico referente a las cargas. ¿Ya? Si es la ABC, pues es la norma con la que se trabaja. No es de cajón. Lo que le puede especificar es la versión. Pero me parece que a partir de la 14, perfectamente aceptable. No hay ningún problema. Antes diseñábamos a partir de acto 2002, digamos, ¿no? Pero es el LFD. ¿Por qué? No tenemos, otra normativa. Si la dejamos acto LFD a un lado, ¿qué hacemos? No hay dónde agarrarnos, ¿no? Y para edificación pues está la 01225, que es una adaptación, una copia, no sé cómo llamarle, sacada de la versión 2014 de ACI, ¿no? Y tiene muchas cuestiones ahí de traducción que hay que tener cuidado, ¿no? Porque parece que traducieron con un traductor de estos de Google, con las dificultades que a veces implican, ¿no? Meter textos a traducir de manera directa y te cambia a veces la idea, ¿no? El traductor lo que te traduce es la idea, ¿no? Y te lo expresa en palabras. Hay que tener cuidado. Pero es ACI 2014. Son las dos. ¿Para qué usamos eso? Para edificación. Las construcciones, las edificaciones en nuestro departamento pues, tienen que ser con ACI o NB 1225, ¿no? Si queremos hacer trámites, aprobación en el colegio y todas esas cosas, hay un formato para presentar los proyectos y no sé qué más. Hay que hacerlo, digamos, ¿no? Por eso es importante también trabajar pero a mí me gustaría que haya una segunda versión donde se revise toda esa cuestión que todavía está medio, ¿no? En primera versión. Me gustaría que salga la segunda versión en revisión y ahí sí ya tendríamos nuestra normativa para edificación, digamos, pero para puentes, acto LFD. Los peruanos han avanzado bastante, por ejemplo, y los peruanos trabajan con su propia normativa, pero es un copy de la versión 2016 de acto LFD. ¿No? Nosotros que nos falta mucho todavía. Por ejemplo, para diseño sísmico hay que trabajar para puentes bastante todavía. Recién me ha llegado una designación de la facultad para ser parte del comité técnico para la elaboración de la norma de diseño sísmico en Bolivia. A ver, les voy a comentar cómo nos va con eso. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya estamos por cerrar. Ingeniero. Dígame. Veíamos que para el diseño del método ASI los valores de gamma sub P eran mucho mayor que los que sugería en Ashton. ¿Esto debido a qué? No, es que no es exactamente el mismo gamma, el mismo factor. Sí, son diferentes. Son diferentes. Y eso es debido a la relación que hay entre la tensión de rotura. Lo que nosotros observamos es que trabaja con el valor del factor en base a la misma relación que es un cociente entre el escurrimiento y la tensión de rotura del acero. Y ahí está claramente, como decía el comentario,
se muestra claramente la influencia, el tipo de acero en la capacidad resistente de la pieza. Lógicamente, pues, ¿no? Resistencia a los dos materiales, la capacidad resistente está en función de la resistencia a los dos materiales, pues, ¿no? Acero y hormigón. Pero está muy claramente ahí, antes en otras versiones era menos específico, digamos. Igual se incluía, pero era menos específico. En el apunte que le voy a sacar no vale la pena, digamos, ¿no? Porque ya son versiones anteriores. En la material que le voy a subir, lo voy a detallar mejor, más bien lo que están vigentes, y la anteriores ya no vale la pena entrar en detalle. Ok, eso sería todo por hoy. Nos vemos el martes. Ahí vamos a aprovechar de hacer algunas aplicaciones. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.